Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Franco Hurtado, estudiante de noveno semestre de periodismo de Faxo. En unos instantes estaremos con Gustavo Quispe, más conocido como Tabo, artista plástico urbano. Él es la persona que está atrás de la ilustración de la portada de Digresiones 5, la revista literaria ganadora del Premio Universidad Central del 2019. Bueno, contándoles un poco, el texto reúne una antología de cuentos y poemas donde 16 estudiantes, con la guía del reconocido escritor ecuatoriano Fabián Guerrero, conducen al lector a múltiples sensibilidades, donde las posibilidades y las interpretaciones son varias, de una generación de escritores ahora perdida, de una generación que sabe que escribir no arregla nada, pero que compone la vida a ratos. Eso le basta para seguir haciéndole. Es una parte del texto del prólogo del libro, escrito por Guerrero. Y bueno, la premiación se realizó hace no mucho, fue el 27 de marzo del 2000, de este año, del 2020, del 2021, perdón. Y bueno, se lo realizó de una manera virtual por lo de la pandemia que bueno, todos ya hemos estado atravesando. Bueno, entre los ganadores de las ciencias humanas, de las humanidades, podemos nombrar algunos ganadores, los cuales estuvieron, por ejemplo, el artículo Resiliencia del neoliberalismo en el contexto de los gobiernos progresistas en el caso del TLC entre la Unión Europea y Ecuador. Este artículo fue escrito por Macy's Carminati de la Facultad de Comunicación Social. También encontramos, por ejemplo, el artículo Las economías solidaria y comunitaria en Ecuador y Bolivia, una apuesta fallida. Está publicada en la editorial Avia Yala, escrito por Vega Ugal de Silva, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. También encontramos, por ejemplo, un empate en las obras literarias de los docentes entre Compañías Limitadas de Javier Oquendo Troncoso de la Facultad de Artes y El Jardín de los Amores Caníbales de Juan Pablo Castro de la Facultad de Comunicación Social. Bueno, esos son algunos de los ganadores en cuestión de las ciencias humanas. Y bueno, poniéndolo un poco más en contexto, que ya mismo nuestro invitado se conecta. Bueno, él es el creador de esta ilustración que tiene por título El hombre mediocre. Esta fue la portada del Digresiones 5. Originalmente esta gráfica fue realizada en acrílico sobre papel. Eh, Algunos de los seudónimos de este artista, que se le conoce más, es Tavo. A él tagueaba de esta manera en las calles. También tiene algunas marcas en la ciudad en sí, en Quito y todos sus alrededores. Es un artista urbano, performance. Y bueno, eso, ¿qué más les puedo hablar de Tavo? Tavo es un personaje multifacético, controvertido, en ocasiones problemático, que ha dejado una gran marca, como les digo, en las calles, en las plazas de Quito, en todos sus alrededores. Sus tags, sus papeles pintados o sus murales han hecho que los espectadores efímeros que caminan por las veredas regresen a ver esas obras de Tavo y se cuestionen acerca de esta realidad que vivimos, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Estamos con Gustavo Quispe, también conocido como Tavo. Tavo es artista urbano y performance. Él es el ilustrador detrás de El hombre mediocre, gráfica que está en la portada o está en el Syncro, libro que ganó el Premio Universidad Central 2019. Bueno, entonces hoy día vamos a charlar un poco con él sobre su obra y sí, sobre su vida, ¿no? Un poco de lo que él hace. Y bueno, quisiera comenzar preguntándote, Tavo, ¿qué significa para ti el hombre mediocre? La ilustración del hombre mediocre, la ilustración que está de portada del libro. Hola Franco, primero quiero agradecerte por haberme tomado en cuenta, en consideración para participar dentro de tu proyecto. Y bueno, con respecto a la obra, El hombre mediocre fue una idea que me surgió en una etapa en la que yo estaba, eh, por alguna manera, decidir rebelándome contra la técnica o contra el- lo que yo sabía como acerca del dibujo, entonces por eso es que tiene una expresión un poco abstracta. Y bueno, ¿cuándo pintaste esa obra? Eso. ¿Y cuándo te pintaste más o menos la La obra? obra la pinté
parece. 2015, 2016. ¿Y te acuerdas de dónde No fue? recuerdo muy bien porque no fue Lo pinté cuando estaba viviendo en Cayambe, sí, en Cayambe. Y bueno, tal vez, ¿cómo te Ahí hiciste? se quedaron igual algunos cuadros míos. Bueno, también quisiera preguntarte cómo fue tu inicio en la pintura, en el mundo del arte en sí. Yo comencé en la pintura en el 2012, 2011, más o menos, cuando tenía 16 años y fue cuando vendí mi primer retrato. Fue un retrato a lápiz, todavía me acuerdo, para un pana que conozco. Y bueno, después empecé, experimenté con varias técnicas, pasteles, óleos, acrílicos. Después me dediqué un tiempo también a tatuar, me dediqué al diseño publicitario y por último desarrollé un poco de técnica en acuarela, que es como algo, una técnica ya que se volvió personal, un estilo. Y bueno, ¿qué buscabas comunicar con el hombre mediocre? La idea del hombre mediocre sale porque fue en una etapa de mi vida, pues una pintura un poco personal también, de mi archivo personal, que en esta etapa fue como había pasado una decepción, además no me iba tan bien en la vida, y no podía vivir en ese momento de lo que estaba haciendo, de la pintura, y me llegó este concepto, además de que el color ocre es un color como intermedio no es como para destacar, sino es, no sé, también es un poco el juego de palabras del mediocre con el color ocre, entonces, bueno, por ahí fue el juego. Bueno, bueno, tiene sentido, ¿no? Juega bastante. Sí, algo, un poco es lo abstracto, lo absurdo. Y bueno, en ese tiempo, ¿cuál era tu inspiración para pintar? En ese entonces, bueno, no pienso que solo en ese entonces, hasta ahora mi inspiración sigue siendo la inspiración es una parte de la pasión, de la, de la pasión que uno desarrolla a través de la actividad. Entonces, la actividad de pintar es una de mis pasiones favoritas. Eh, Cuando estoy estresado, cuando necesito expresarme o necesito eh, sacar las intensidades que están dentro de uno, entonces me pongo a pintar, encuentro una idea o algo que haya dejado y lo sigo pintando o me invento algo nuevo. Bien. Y bueno, ¿cuál podrías decir que son las características de tu obra? Como características principales, pienso que estoy aplicando, hoy por hoy estoy aplicando bastantes conceptos de lo que es el diseño, aunque también en mi estilo puede que se destaquen retratos o paisajismo natural que me dediqué también, así como en el trazo se puede eh, pensar en un trabajo de mancha, trabajar en base a una mancha, que es mi última etapa, por así decirlo. Figurativo igual. Y bueno, también, ¿cuál podrías decir o cuál tendrías tal vez algún proceso creativo que tú implementas o tú creas, digamos? Como proceso creativo, te puedo decir que no me gusta como no tener algo que estar haciendo. Como que o dejo empezando o dejo por terminar un algo para que cuando
llega el momento de la actividad, hago, pero no dejar como, no tener que enfrentarme con la hoja en blanco, por así decir, porque no, es como, es un poco difícil enfrentarse con la nada. Sí. Y bueno, también quisiera preguntarte, tal vez, ¿podrías tener algún tipo de referentes artísticos? ¿Tienes algún tipo de referentes en la pintura, en la plástica, en el teatro ahora? Sí, como referente, yo pienso siempre en los compañeros que han estado ahí, amigos, de la gente que te da, te enseña algo, te enseña lo que hace. Pienso que son los mejores referentes que uno puede tener, a las personas creativas que tiene, que por ahí incluso puede desarrollar un círculo de pintores, un círculo para hacer teatro, o ni siquiera un círculo, sino conocidos, ahí la gente del semáforo, la gente que, los artesanos, la gente que se dedica al street art en Ecuador o en donde se ha estado también intentando conocer al artista emergente, que eh, o influencia también, porque me considero también artista emergente. Y bueno, ya hablando un poco de sobre las obras literarias de digresiones, ¿qué te pareció en sí el texto, la obra en conjunto? Digresiones estuvo bastante entretenido, es divertido hasta ciertas anécdotas, ocurrencias que ahora. También me parece interesante que son cuentos bastante coloridos, se nota un poco la personalidad, por así decir, de cada persona que ha escrito, al menos de voz, es como, es tu letra totalmente. Y se siente bastante como, además de que se utiliza términos bastante contemporáneos y vigentes. Entonces, son historias, también hay historias atrevidas, historias un poco más como de investigación o de pensamiento político un poco. Y es interesante, es bastante interesante. Y bueno, aparte del Eso. digresiones, qué es otra cosa que has estado leyendo? ¿Algún escritor en especial o una temática en especial? Últimamente te puedo decir que he estado leyendo más que nada mm, autores de teatro. Me, me he enfocado un poco en el teatro estos últimos tiempos, al menos para pasar el año anterior, fue puro teatro para soportar un poco. Lo que estaría leyendo es Artaud de Stanislavski, eh, Beckett y los principales. ¿Y de Beckett qué has estado leyendo? Eso por lectura. Ah, en títulos, Ajá. Mi vida en el arte, La preparación del actor, cuentos cortos de Beckett, Antonin Artaud, el arte y su doble, el teatro y su doble, perdón. Así como otras obras de teatro que son autores de acá de Buenos Aires, que es Mauricio Cartún, el Terrenal, que también tienen una obra en teatro de acá. Y en cuestión de música, ¿qué has estado escuchando? Música por ahora, ahora escucho un poco como más dirigir, para dirigir la atención, como cuando estoy un poco expresivo o un poco de hip hop, punk, un poco de rock clásico, o cuando necesito ambiente o necesito concentración, escucho un poco de drum and bass, si es que estoy activo, si es que es algo de actividad, o para concentración, para lectura, un poco de música clásica, Bach, Tchaikovsky, así.
Sabes que he tenido varios temas. Me he agarrado por pintar paisajismos en el 2019 me agarró paisajismo, paisaje natural y también pinté un par de paisajes urbanos. Pero de ahí antes, cuando era más expresivo y cuando intentaba ser más expresionista con la pintura, ahí me agarraban unos temas como que con los planetas o con ciertos animales o hacer deformaciones o mutaciones entre humanos, es cuatro ojos, seis ojos, de dibujarles de tipo caricatura también y salir a pegar esas cosas en la calle, era entretenido. Pero no tenía mucho, ¿qué diría yo? Cuando no tenía mucha madurez tal vez en lo que es la pintura. Ahora tampoco es que diga, sí, ahora sí, que maduro, pero en algo se ha crecido un poco, por lo menos mentalmente. Y bueno, en películas, ¿qué has estado viendo? Cine. Películas, te voy a mencionar unos títulos, los últimos que me han quedado grabados, que sería El Señor de las Moscas y que son de estos niños que quedan varados en una isla y también la de Crónicas de un Amor Loco, también que es de un borracho y que escribe y que también me recuerda bastante a vos. Y bueno, eso en No, el pero primera por instancia. molestarte, ¿no? Y bueno, y ya también comenzando a hablar un poco, ya hablando de esa madurez que se ha ido adquiriendo, de esa madurez artística que cada vez ya se ha ido adquiriendo, hablar un poco de esa situación de cómo has, digamos, tomado o tu visión acerca del arte conceptual y el arte urbano. Entonces, quisiera Bueno, preguntarte eso un ya es poco, ¿qué un tema piensas del un arte poquito conceptual? más amplio. El arte conceptual también depende un poco de la línea del arte también, pero en líneas generales se puede decir que eh, es un poco la deformación de la comunicación, que, que muchas veces el arte eh, es un intento de comunicación en sí por parte del artista. El artista intenta comunicar algo mediante la cosa que hace. Entonces, al momento de darle un significado o querer explicar la cosa que le salió como expresión, eh, se vuelve algo que puede ser maquinizado o llevado o dirigido hacia un sitio, ¿no? Y muchas veces desde el marketing o al comercio, dedicarse a la comercialización. Y bueno, ¿cómo ves Eso el por una arte? parte. ¿Cómo ves Además el de arte que, conceptual más que en la actualidad, digamos, en ese sentido, de la sí, utilitario que a se ha eso vuelto? iba, de que eso que hay muchas veces que por este concepto que se crea, eh, el artista empieza a tener una producción un poco desafiante a la inteligencia del espectador. Entonces es como que intenta generarle estímulos para poder que el espectador, para que el espectador considere influencia dentro de su percepción. No sé un poco cómo explicar esto. Artistas que se dedican a, a la experimentación, algo experimental y muchas veces es algo superficial o vacío también, o que no necesita mucha técnica, mucha escuela, por así decirlo, y que se lanzan directamente a hacer algo
algo conceptual. Y bueno, ¿y qué piensas acerca del arte urbano y el graffiti? El arte urbano vendría a unirse como con el graffiti en el street art, que claro, arte urbano, pero considero que hay bastantes jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos que se dedican al street art como una forma de promocionar su producto, de promocionar su marca o la línea la línea que esté haciendo, también la línea artística que está produciendo. Y esto le hace de cierta forma respetable, aunque sea en sí una expresión de bajos recursos y también se tenga cierto prejuicio de parte del común. Y bueno, ya otra vez regresando un poco a la cuestión del concepto del arte conceptual, del arte moderno, ¿tú qué crees qué papel toma la belleza y la estética en este nuevo tipo de arte, en el arte conceptual y en el arte moderno? Bueno, la belleza de por sí es un tema un poco complicado, más que complicado, subjetivo, porque yo de cosas bellas podría decirte que es bello el sabor del dulce de leche, es bello el aroma de una mujer ovulando, o es bello también la sonrisa de mi madre. Pero teniendo en cuenta aspectos estéticos como productivos, es ya fijarnos en objetivos. Entonces, depende del objetivo que se tenga, de lo que se quiera comunicar mediante la cosa que se hace por arte. Y bueno, Eso. también, ¿cómo ves al arte, bueno, a la desmaterialización del arte en este arte conceptual? Y la desmaterialización. Pienso que le quita mucho el valor productivo que debería tener el arte también, o le aumenta también el valor, porque al momento de que la música se convierte en un archivo en YouTube o las imágenes se vuelven una imagen en una fotografía en Instagram, entonces van perdiendo el valor que se tiene. Por ejemplo, la gente ahora cuando entra a un sitio ya no mira las paredes tampoco, sino directamente está buscando las pantallas. Si es que no encuentra una pantalla, saca una pantalla de su bolsillo y se pone a buscar las indicaciones para, qué sé yo, si va a hacer un trámite, mm, llega y hay una pantalla que te dice, por favor, a la ventanilla ni sé cuánto, o la casilla ni sé cuánto, o a la oficina número B. Y no me parece algo, me parece que esto de las pantallas nos hace poco dependientes porque a la final con lo que pagamos la canción en YouTube, con lo que pagamos la película que vemos es con tiempo viendo publicidad. Entonces la publicidad se convirtió en la forma en la que tienes que pagar todo el arte conceptual. Y bueno, también quisiera saber cómo piensas, o sea, consecuente a esta desmaterialización, ¿cómo ves al arte como un objeto de consumo? Y justo eso es lo que te acabo de decir, que el consumo, uno ya no compra como antes un disco, ya no le compra un disco al músico, ya no le compra una pintura al pintor, ya no va a pagarle para ver una función de teatro, sino todo ahora es por la pantalla, por, se paga con 7 segundos de publicidad en el YouTube y pagados mientras te meten imágenes, te meten timbres, te meten cromadas para hacer producción y se vuelve
repetir el ciclo, te vuelven a meter timbre, te vuelven a meter cromática y después inventan un nuevo naranja. Y bueno, también, ¿cómo ves al arte en general en Buenos Aires en comparación con el Ecuador? Chut. Ahí el Ecuador sí me ha decepcionado un poquito también porque no tanto los productores, porque tengo bastantes amigos que camellan ahí y sí, sí trabajan, sí producen, intentan como sea sacar ahí lo que hacen, pero más me quejaría yo del Ecuador como público, como espectadores, porque la está bien agringado también porque por el dólar, el mismo hecho del dólar hace que se pierda bastante la idiosincrasia. Y con respecto al arte de acá en Buenos Aires, acá es bastante fuerte la actividad artística porque desde las escuelas se le pone mucho énfasis, el arte es bastante relevante en la educación, primero, además de que acá también hay bastantes figuras que son representantes artísticos, entonces eso también hace que la identidad se coagule y forme algo sólido también. Y bueno, ¿cómo crees que convergen todas las disciplinas artísticas en algún punto de la realidad? Te puedo decir que las artes se cristalizan como algo de la comunicación, como una necesidad de comunicar. El artista o el creador, la persona creadora, el ente creador, intenta comunicarse y en ese intento se crea una cosa y esa cosa es del arte, cualquiera que sea la línea. Y bueno, ya para ir finalizando un poco, hacer este diálogo que hemos tenido, quisiera preguntarte cuáles son los retos que tiene Tao en un futuro. Como retos, acabar la carrera, ahora estoy estudiando diseño de indumentaria, finalizar, concluir la facultad, después poder trabajar, qué sé yo, con alguien que tenga prestigio, por lo menos en la línea del diseño, para adquirir un poco más de experiencia y de ahí para desarrollar algo propio también, para llevar algo propio a la tierra de uno también, al Ecuador, a Cayambe ahí. ¿Y no has pensado en volver al street art? Volvería si es que hay algo bueno, si es que hay un buen gane, por así decirlo. Sí, no, no en el sentido de que me paguen, sino en el sentido de que sea una pared grande o que haya materiales de calidad o sea algo que yo quiera representar también, algo dependiendo, buscando ahí una buena oportunidad, pero ya pintar así como buscando un sentido de expresión con la sociedad, no, ya no. Y bueno, ¿cuál es tu expectativa del arte en América Latina? Mi expectativa del arte, que no se venda, que no se compre, que esté ahí como en un sentido de comunicación y de unión, de que en lugar de separarnos como lo hacen muchos políticos, que el arte sea un medio para unir, no para dividir, sino multiplicar los afectos, de hacernos más sensibles, que nos aumente la capacidad sensitiva o sensible que tenemos todos. Además de que en estos tiempos sí se necesita un estímulo que nos aliente o que nos motive para seguir. Y bueno, para acabar, esta es una pregunta tal vez que va a sonar un poco premonitoria, para que quisiera tu respuesta sea algo premonitoria. ¿Cómo ves al arte de acá en 10 años? El arte dentro de 10 años podría decirse que lo veo como va a ser un motivo de guerra. Así como ahora la guerra es hay una guerra bacteriológica
por una hipercomunicación a la que nos llevó la globalización y va a seguir en el mismo camino porque es una cuestión de dominación. Entonces, estas potencias que nos dominan eh, nos aíslan y pienso que nos aíslan por tecnología, porque es una guerra por tecnología. Al momento de poder tener el arte como algo, como una alianza entre una alianza interpersonal entre con la colectividad, por lo menos latinoamericana, puede que se convierta en una trinchera también para la gente, para atacarnos o atacar al enemigo mediante mensajes artísticos, mensajes que representen a sectores productivos o sectores de la colectividad. Y bueno, creo que eso es todo, Tavo. Muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad ha sido full valioso este aporte tuyo al arte y también darnos el Gracias chance de también, poder Franco, para conocerte, vos también. conocer tu obra y bueno, en un futuro poder seguir tu obra, seguir siguiendo tu obra. Sé que aquí en el Ecuador igual, o sea, la gente te sigue reconociendo, te sigue recordando acerca de tu trascendencia aquí en la ciudad, ¿no? O sea, porque has Es para lo que marcado. estamos y también me resulta gratificante bastante poder hablar con vos a los tiempos y poder colaborar en algo también, darnos una mano, seguirnos apoyando, seguir pateando para el mismo lado, como quien dice. Bueno, Tavo, muchísimas gracias. Y bueno, yo espero ya algún rato caerte a Chévere, mi Argentina loco. y ahí ya pues nos estaremos tomando unas Ojalá birritas. se pueda. Bueno, ahí nos Ahí nos estamos viendo, estaremos Tavo. viendo. Te cuidas, te cuidas. Chao.